¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Nuevamente, después de mucho tiempo, es hora de volver a nuestra amada sección de Pregunta a la Flash, en donde vamos a responder a sus preguntas que me hayan dejado en los comentarios de cualquier video o publicación. Siendo nuestra cuarta y más importante pregunta en esta ocasión, la de si llegaremos a ver a Opaline nuevamente. No sin antes recordarles que si quieren participar en esta sección deben escribir el hashtag PregúntaleaFlash seguido de su respectiva pregunta en los comentarios de cada video o publicación. Además de que si quieres tener prioridad en la próxima selección, puedes volverte miembro del canal en cualquiera de los 3 niveles, así como invitarlos a ver mi lista de reproducción con todos los Pregúntale a Flash que van hasta ahora y ver si tu pregunta ya fue respondida. Por lo que sin más, comencemos. En nuestra primera pregunta, Aricornio nos cuestiona si alguna vez Opaline realmente consideró a Misty su amiga. Y bueno banda, para esta pregunta hay que tener varias cosas a consideración, siendo la más importante el hecho de que Opaline necesitaba tener amigos, ya que en el capítulo 6 de Deja tu marca, justamente ella nos revela que la intención principal de adoptar a Misty era para que la amistad que entable con esta pueda alimentar su árbol de la unidad. Sin embargo, es bastante claro que Opaline nunca desarrolló un genuino aprecio o apego emocional por Misty, dado que, de ser el caso, el árbol de la unidad habría funcionado desde mucho antes, y no fue hasta que Misty desarrolló una amistad con los Mindfind que el árbol realmente pudo florecer y entablar una conexión con los demás árboles. Pese a esto, sí llegamos a ver momentos donde Opaline sí muestra un lado más compasivo y hasta de cierta forma maternal con Misty, como cuando le dijo que creía en ella, ya que veía a la pony que alguna vez fue, y esperaba que con la forma en la que la trataba formase carácter, como si de un padre latinoamericano se tratase, o como aparentemente Opaline estaba dispuesta a devolverle su Curimar a Misty cuando ésta se la quitó, si es que ella se disponía a volver a su lado, siendo esto un trato especial y prácticamente un acto de piedad que Opaline estaba dispuesta a darle a Misty, o al menos eso parecía. Estos aparentes indicios realmente no nos confirman nada, pero dejan a la interpretación que pese a todo lo que Opaline hacía y exigía a Misty, bajo su perspectiva, ella sí pudo haber pensado que estaba teniendo una buena relación con esta. Después de todo, era lo que necesitaba para hacer que sus planes se llevasen a cabo. Pero sin importar qué tan autoconvencida estuviese de que su amistad con Misty fuese genuina, sus acciones y actitudes hacia ella decían algo completamente diferente, cosa que se veía reflejado en la nula actividad que tenía el árbol durante mucho tiempo. Básicamente, esto era como una relación tóxica, donde uno creía o al menos trataba de convencerse que tenía algún afecto por el otro, pero en realidad solo se aprovechaba de su vulnerabilidad emocional, tanto voluntaria como en algunos casos involuntariamente. Ahora con nuestra segunda pregunta, Dylan Eduardo nos cuestiona si veremos a los Mind Six viajar a Skyrus para encontrar otros alicornios. Y creo que la serie de Cuenta tu Historia ya responde perfectamente esta pregunta, pues justamente la problemática de uno de sus episodios es que Sunny tema que pueda ser la última alicornio. Pero después descubre a Skyrus y cómo esta está habitada por otros alicornios, dándonos la promesa de que el próximo gran objetivo de nuestros protagonistas es encontrar esa ciudad y ver si hay otros alicornios que aún la habiten. Incluso ciertas filtraciones de futuros episodios nos dan a entender que el descubrimiento de esa ciudad es inminente, y hasta ahí podríamos averiguar más sobre el legado familiar de Sunny, que aparentemente está asociado con Twilight Sparkle, por lo que apuesto enormemente que ahí mismo tendremos la aparición de un personaje vital para esta revelación, ya sea la propia Twilight, Lusterdon, Floriher o hasta la madre de Sunny. Y ojo, no estoy insinuando que alguna de ellas lo sea, pero podrían tener una relación con esta. Es así que con nuestra tercera pregunta, Tutsumuri nos cuestiona si llegaremos a ver a Discord en Cuenta tu Historia. Y la verdad banda, esto desde mucho antes lo veía factible, ya que si ya nos tomaron la molestia de introducirnos a Discord en los cómics, no veo por qué introducirlo en la animación, pues prácticamente tienen el camino libre para hacerlo.
Especialmente en una serie como Cuenta tu historia, ya que al ser 2D y de una animación muy flexible, encaja perfectamente con las locuras caricaturescas de este personaje, a diferencia de Deja tu marca, donde las limitaciones del 3D y el presupuesto en general no permitiría que Discord sea Discord, es más, ni siquiera se vería estéticamente bien. Sin embargo, con la llegada de Violet Rainbow a esta misma serie, otro personaje que hasta ahora había aparecido solo en los cómics, las probabilidades de ver a Discord son todavía más altas. Aunque eso sí, creo que haría falta una buena excusa en la trama para que este pueda ser acto de presencia, y preguntarnos si es que acaso los eventos que los Mindfind tuvieron con él serán tomados en cuenta en esa trama, porque la verdad los veo demasiado importantes e impactantes para simplemente ignorarlos. Así que de una u otra forma Discord tiene la posibilidad de volver, pero al mismo tiempo habría que buscar una forma para que su inclusión sea bien ejecutada, y con todo lo que sabemos de este personaje y la historia que lleva tanto en la G4 como en la G5, es un tanto difícil para una serie que solo tiene 5 minutos por episodio. Por lo que, pasando a nuestra cuarta y más importante pregunta, Danielex cuestiona si volveremos a ver a Opaline. Y tengo que decirles, banda, que yo personalmente creo que sí, eventualmente tendremos un regreso formal de Opaline en la serie de Cuenta tu historia, o incluso en algún otro medio audiovisual que Hasbro pueda estar desarrollando, aunque no contaría con eso. Siendo la clara prueba de ello de que en la serie de Cuenta tu historia se nos mostró cómo su castillo yace abandonado y sin el árbol de la unidad que supuestamente tenía recluida a la propia Opaline. Y es que tanto en Cuenta tu historia como en Deja tu marca, Opaline fue apresada por ese árbol y privada de su Curimar. Pero el que este ya no esté ahí, quiere decir que ella pudo haber conseguido una forma de escapar, y ahora está escondida en un lugar más remoto para planear su hipotética venganza. Sin embargo, existe otra posibilidad que va de la mano con todo el tema de Skyrus y cómo los Mind Six están en búsqueda de ese lugar, y lo digo como una especulación precavida, ya que puede que los propios alicornios de esa ciudadela hayan liberado a Opaline y se la hayan llevado a Skyrus, ya sea para que ella pueda pagar de mejor forma sus crímenes o incluso tengan un oscuro propósito para ella, lo que a su vez haría que cuando nuestros Mind Six lleguen ahí, puedan tener un inesperado encuentro con Opaline que les cause más problemas o cuando menos malos recuerdos. De nuevo, esto último es especulación, pero creo que sería una manera interesante de matar dos pájaros de un tiro. Pero sea cual sea el caso, estoy bastante seguro que es solo cuestión de tiempo para poder volver a ver a la Alicornio de Fuego nuevamente. Eso sí, ya no como la villana principal, porque ese rol actualmente lo tiene Alura, y vería como un desperdicio y vendida de humo el que ella sea desplazada tan rápido. Pero si ahora quieres conocer todas las curiosidades de los primeros 4 episodios de la segunda temporada de Cuenta tu historia, o un top de las parejas canon de My Little Pony, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Así que si todavía no se suscriben, háganlo. Y recuerden también tocar la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que haya un nuevo video. ¡Adiós! Recuerden, amigos, casco al corazón.